Bueno, pues buenos días todavía, sí. Sí, no, ya no, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar participando en este segundo, las segundas jornadas internacionales riberianas que incluye este segundo coloquio internacional. Como lo comenté hace rato en la presentación, en la apertura, uno de los objetivos fuertes que tenemos es pues dar a conocer que hace muchos años, así como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Aquí en este espacio estuvo Diego Rivera y fue invitado por el entonces director de esta escuela. Antes esto era la Escuela Nacional de Agricultura. Fue invitado por el ingeniero Marte R. Gómez. Son dos personajes fundamentales en la historia de esta institución, pero también en la historia de la estética mexicana. Uno, porque es el gran pintor, el gran muralista. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Ijar platicándonos precisamente lo que implica no solamente trazar una línea, sino trazar una línea con sentido y con crítica, ¿no? Bueno, eso era Diego Rivera, pero también el papel de Marte R. Gómez, que es el papel del mecenas, del que cuida, del que protege, del que promueve, del que compra obra. De hecho, antes de morir, Marte R. Gómez entregó al Instituto Nacional de Bellas Artes, no, al Museo Nacional, de las Artes, al MUNAL, su colección privada sobre lo que él le había comprado a Diego Rivera durante prácticamente toda la relación amistosa que tuvieron. Y bueno, pues la verdad es que más de 50 cuadros que definitivamente fue un rescate de todo lo que es el trabajo de Diego Rivera. Estos dos personajes, a mí me gusta hermanarlos en varios sentidos, ¿no? El primero, básicamente, porque en algún momento de la vida Diego Rivera y Marte R. Gómez se conocieron, pero se conocen precisamente en un ambiente que flotaba en la época de 1920 en adelante, es decir, la época de la posrevolución. Ya ustedes recordarán, en México se había estallado todo este proceso de 1910, en 1921 prácticamente ya se han dado hasta con la cazuela todos los grupos, los intereses han chocado y en ese momento Álvaro Obregón prácticamente tiene el triunfo de la revolución. Claro, el triunfo de la revolución incluyó la eliminación de todos los líderes posibles, ¿no? El triunfo de la revolución también requirió la necesidad de inventar un principio de identidad nacional. Pero eso es por un lado, por la parte oficial, pero estaba la parte social, esa parte que todavía no lograba apaciguar el sentido de la revolución, y esa parte social estaba en ese momento perfectamente influidos por toda una concepción del tiempo, por una concepción de la historia, y una concepción del cambio histórico que, como nos los enseñó el maestro Ijar en la conferencia pasada, pues le dio sentido a esto que le llamamos socialismo, comunismo, estas ideologías que de pronto para ustedes que son muy jóvenes les resultan también bastante extrañas, ¿no? Al grado de que cuando de pronto un conductor de un noticiero dice, y ahí vienen los comunistas, ¿sí? Toda la gente se apanica y piensa que... ¿Y que son comunistas? Pues no sé, pero se escucha feo, ¿no? Resulta que todos nosotros, absolutamente todos, de algún modo somos tocados por ideologías, por concepciones acerca de lo que puede suceder en el tiempo y además de los modos de cómo podemos nosotros operar ese tiempo. Y precisamente
una de las grandes ideologías que se va a desarrollar en Europa desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX va a ser esto que el maestro nos colocó en el horizonte de nuestra reflexión, que es precisamente ser socialista, ser comunista. ¿Qué significaba eso? O sea, híjole, para no caer en estos atavismos y en estos llamamientos al linchamiento de algo que no conocemos, me parece que es importante entender en primera instancia qué es eso de ser comunista. Es contagioso. Lo podemos llevar en nuestro celular y revisarlo y ver si en efecto en él pueden caber este sistema de ideas. Es un grupo de rock. No sé. O sea, ¿qué es ser comunista? Y obviamente esto nos lleva a dos condiciones. La primera es la condición crítica, es decir, la condición de la conciencia que es capaz de darse cuenta de las condiciones de opresión que ofrece un sistema político y un sistema económico. Esa es la primera fase. Hay una construcción de esa conciencia. Me doy cuenta de que algo no está funcionando bien. Bien ni para mí, ni para mi pueblo, ni para mi clase social. Y la segunda parte que implica esto es, ¿y ahora qué hago para transformarlo? ¿Sí? No solamente se trata de saberlo, se trata de generar condiciones que transformen eso que estoy viendo mal. ¿Sí? Y pensar en la posibilidad de una sociedad donde no haya opresión, donde no haya condiciones de disminución de lo humano. Pensar en una sociedad que permita la justicia, que permita que todos produzcamos y todos pudiéramos satisfacer nuestras necesidades a partir del trabajo colectivo. Esa visión, por supuesto que no la tenemos, ellos no la tenían, nosotros no la tenemos, pero era una visión de futuro. Es una forma de decir, hacia allá quiero llegar, hacia la construcción de esa sociedad, de ese modelo de organización para la producción, porque tenemos que comer, ¿no? Pero también la organización social y colectiva del trabajo y del disfrute del trabajo. Cuando uno lo piensa así, entonces ya no suena tan feo ser comunista, ¿no? O no debiera sonar tan feo, ¿no? Porque implica necesariamente actos de conciencia y actos de acción, de praxis transformadora para poder conducir a esta sociedad al punto ese donde, en efecto, así debieran ser las cosas. Y precisamente el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que es prácticamente el tiempo en el cual vive Diego Rivera y Marta R. Gómez, están influidos por una concepción del tiempo que aspira precisamente a transformar las relaciones de producción y las relaciones humanas para, como decía Marx, finalmente en el comunismo el hombre llegara a preocuparse solamente por la única cosa que debería de preocuparse, el hombre mismo, ¿no? Y no estarse preocupando si tengo que llegar a la chamba a las 9 y trabajar todo el día en la máquina y regresar cansado y encontrar, preocuparse únicamente por lo humano. Me gustó la expresión con la que empezó el doctor Ihar diciendo que el comunismo no es más que la aspiración a vivir dentro del plano de la belleza, ¿sí? Y eso me parece que es una definición correcta. Bueno, pues en esta pequeña introducción acerca de por qué tenemos que dimensionar esta ideología
y además tratar de comprender su funcionalidad. Yo quisiera solamente preguntarles a ustedes, los que están aquí, los que nos siguen ahorita por las redes y los que nos están siguiendo por YouTube, si se han preguntado a qué futuro aspiran ustedes como sujetos, pero no solamente como sujetos, a qué futuro aspiran para la colectividad, para sus comunidades, para sus pueblos, para su país. Y yo casi pudiera estar seguro, lo digo con cierto recelo, pero también con cierta convicción, de que los jóvenes de hoy en día tienen un problema para visualizar el futuro. ¿Sí? Estamos colonizados por Hollywood. Para nosotros el futuro es robótico, es apocalíptico y posapocalíptico. Y cuando uno piensa en esos futuros de desastre, en esos futuros donde la inteligencia artificial terminará dominando a la naturaleza humana, por supuesto que uno no puede imaginar que en ese futuro vaya a haber artistas que estén pintando en caballete. Esos futuros posapocalípticos no permiten la posibilidad de la estética. Incluso quiero aquí acotar que ni siquiera la inteligencia artificial, como hoy nos las han querido plantear ahora en este momento, es capaz de producir una obra de arte. Es capaz de reproducir protocolos, de hacer combinaciones de colores, de seguir una secuencia, pero jamás tendrán una obra de arte que provenga de la inteligencia artificial. Y la respuesta es sencilla, realmente es muy básica. Las máquinas no tienen inconsciente. Y mucho de nuestra exploración estética tiene que ver con ese abismo que se abre ante nosotros y que urge a salir a partir precisamente de la dinámica estética, de la pintura, de la poesía, de la escultura, del teatro, de todo aquello que no es que enriquezca al espíritu humano, es que en realidad lo revela. Bien, pregúntense ustedes cuál es el futuro, a qué futuro aspiran. Y bueno, yo les puedo decir que muchos de los hombres de la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, eran jóvenes que creían en la posibilidad de construir ese futuro, donde no solamente era un futuro de justicia política y justicia económica, sino también de vivencia estética. En el comunismo había posibilidades estéticas. Bueno, pues les quiero contar cuál es la historia de esta ideología que inició en Europa, en Francia. Bueno, primero es mucho más vieja, pero bueno, me voy a ubicar aquí en Francia. Cómo es que llegó a México y cómo esa visión estética y política influyó posteriormente en el trabajo de Diego Rivera. A ver si logro establecerlo así. Las revoluciones sociales son, aunque no parezca a primera vista, fenómenos estéticos. Estamos acostumbrados a las narrativas de violencia política o de transformaciones estructurales en la economía y en la historia, y a veces pasamos de largo las condiciones subjetivas que preñan los procesos culturales, sus motivaciones, y sobre todo la posibilidad de que en todo ese entramado surjan motivos estéticos. Es sabido, por ejemplo, que la Revolución Mexicana produjo novelas ejemplares, ¿sí? Es bien sabido que la Revolución Francesa produjo también novelas ejemplares y arte y estética, ¿no? Pintura, ¿sí? Es bien sabido que cualquier revolución siempre tendrá procesos de lucha, procesos de transformación, pero también siempre vendrán ahí las canciones, las pinturas, la propuesta, la irrupción o la disrupción estética. Entonces,
La estética en cualquiera de sus manifestaciones es en sí misma germen de transformaciones y expresión de los cambios sociales. El objetivo de ese trabajo es trazar una línea comprensiva entre el socialismo utópico de Charles Fourier y sus falansterios y a través de la personalidad de un personaje que seguramente es muy desconocido, no digo totalmente desconocido, pero sí desconocido, que fue el griego Plotino Rodacanati. Cuando yo escuché por primera vez el nombre de Plotino Rodacanati, la verdad es que no le tomé mucha importancia. Dije, ¿y este cuate quién es? Pero cuando empecé a hacer la relación que tiene este griego, Plotino Rodacanati, que llegó a México, y empiezo a darme cuenta de su papel protagónico en la fundación de, aquí en Chalco, aquí cerquita, de hecho estamos a unos minutos de, bueno, una media hora más o menos, ¿no? Bueno, si hay tráfico en Los Reyes, 40 minutos, y hasta más, ¿no? Pero bueno, aquí en Chalco, Plotino Rodacanati creó una escuela que le llamó la Escuela del Rayo, y en esta Escuela del Rayo se formaron distintos líderes que van a ser el preámbulo del movimiento anarquista en México, el preámbulo del movimiento campesino zapatista en México. Y obviamente, podremos decirlo, aunque sea un riesgo histórico, decir que detrás de la estética de Rivera se cuela, se filtra, aparece por ahí esta visión de Rodacanati. ¿Cómo construir ese futuro? No solamente se trata de imaginar el futuro, tenemos también la necesidad de construirlo. Y en ese sentido, ¿sí? Pues algunos autores han ido visualizando la posibilidad de realizarlo. Miren, les voy a presentar así muy, muy breve este esquema que está aquí. Este esquema, seguramente, bueno, no lo ven completamente, pero es toda la historia del socialismo a nivel de Occidente, ¿sí? Es decir, cuando aparecen las primeras ideas socialistas, cómo se desarrollan, pero no solamente cómo se desarrollan, sino los impactos que van a tener en la organización del mundo. Los primeros socialistas, aunque no lo parezca, estuvieron vinculados con algo que se le conoció como la literatura utópica. Desde el Renacimiento, Tomás Moro, Tommaso Campanella, Francis Bacon crearon el pensamiento utópico y de algún modo de ahí constituyeron la posibilidad de imaginar el futuro. Estas utopías del Renacimiento van a estar presentes sobre todo en la posibilidad de construir esos futuros, esas sociedades nuevas, ¿sí? A partir de la lucha social. Y van a influir en Marx, Engels, Bukharin y todos estos personajes que de algún modo nos enseñaron crítica y científicamente cómo funciona la historia y cómo funciona la sociedad y cómo funciona el capitalismo. ¿Sí? Si nosotros seguimos esta línea, nosotros vamos a encontrar la primera, la segunda internacional, la tercera internacional. ¿Qué son estas cosas? Son organizaciones obreras que empezaron a tratar de consolidar este proyecto socialista para todo el mundo. En la primera estuvo Marx, en la segunda estuvo Lenin, en la tercera estuvo Trotsky, ¿no? Y bueno, o sea, son personas que de algún modo van a abonar para el desarrollo de este pensamiento. Pero para los que somos o provenimos de filosofía o de ciencias sociales, sabemos que por ahí existieron una serie de socialistas que creían que ese futuro se podía construir a partir de la buena voluntad, ¿no?
no a través de la lucha violenta revolucionaria que planteaba Marx, sino a partir de principios de voluntad. Tres personajes que aparecen de hecho criticados por Engels, ¿no? Fueron Roberto Owen, Henry de Saint-Simon y Charles Fourier, ¿sí? Y precisamente Charles Fourier, que murió en el año de 1837, creó una idea que a mí me parece fundamental: los falansterios. ¿Qué eran los falansterios? Él pensaba que para poder vivir bien, todos teníamos que trabajar en cooperativas. Y estas cooperativas podrían satisfacer las condiciones, las necesidades materiales de ese momento. Pero también pensaba que en esos falansterios se podría asegurar la comunidad del disfrute. Para Charles Fourier no solamente era trabajar, producir y comer, sino era trabajar, producir y gozar. ¿Sí? Y esta idea, obviamente, para Fourier, pues estaba vinculado con toda una serie de condiciones que estaban, digamos, hilvanadas por la voluntad humana. Bueno, un personaje que estuvo con él, que aprendió de esta idea de los falansterios, fue un griego que se llamaba Plotino Rodacanati. Plotino Rodacanati aprovecha una apertura del gobierno mexicano en el año de 1856 aproximadamente para atraer de todo el mundo personas que quisieran vivir en México, producir en México. ¿Sí? Había una política de apertura y él dice, me voy a México, pero él tenía la idea de que se podían construir esos falansterios, es decir, esas cooperativas, y hacer en México un primer paso hacia un socialismo coherente, hacia un socialismo productivo y hacia un socialismo hedónico, para el placer, como le había dicho. Entonces, llega precisamente Plotino Rodacanati a México y va a crear esta escuela que les comentaba, la Escuela del Rayo aquí en Chalco, y es interesante porque a partir de aquí, a partir de su llegada, aquí lo tengo, empiezan a generarse procesos interesantes. Para iniciar ese proceso de liberación, fundó la Escuela del Rayo y del Socialismo, así se llamó, en donde además de oficios se dedicó a promover los ideales anarquistas y socialistas, al capacitar a los participantes en los mecanismos de la agitación, de la propaganda. Ya me perdí. ¿Dónde estoy? Aquí me perdí. De la promoción de la organización y de las acciones de clase. De ahí que otro de sus trabajos consistió en organizar grupos de estudiantes socialistas que se autonombraron vacunistas mexicanos. De esas experiencias surgieron al menos dos personajes importantes en la movilización social en México. Aquí los tenemos: Francisco Sala Costa, Julio Chávez López, Santiago Villanueva y Hermenegildo Villavicencio. Estos cuates estudiaron con Rodacanati. ¿Qué hicieron? Bueno, voy a centrarme en dos personajes. Julio López Chávez, quien protagonizó la primera rebelión campesina entre 1886 y 1888. Y Santiago Villanueva, que también por aquí lo tengo, Santiago Villanueva, quien realizó la primera huelga exitosa en el Distrito Federal el 8 de julio de 1868, en la fábrica textil La Fama Montañesa, situada en Tlalpan, por la cual lograron mejores condiciones de trabajo y reducción de las horas operarias, ¿no? de su jornada laboral. Julio Chávez, este es un dato, interesante,
era oriundo de Chicoloapan, también aquí cerquita, estamos más cerquita y hay menos tráfico. Bueno, no, ahorita por la cuestión del Día de Muertos se puso terrible, ¿no? Pero justamente en Chicoloapan nace Julio López y él que trabajaba en una hacienda, advirtió las desigualdades y las explotaciones sobre los campesinos e indígenas. Y la relación que va a tener Julio López con Roda Canati es en mucho esclarecedora del utopismo que recorrió en el pensamiento de ambos personajes. En el primero, el origen socialista, al corte de Proudhon y Fourier, imperó la idea de la construcción de la autonomía de los pueblos agrícolas, los falansterios, pero con la connotación pacifista y voluntarista. Bueno, imagínense a este griego llegando a México con esta idea del socialismo de Proudhon, de Fourier, ¿sí? Tratando de construir unidades agrícolas independientes, campesinas, cooperativas, pero también, por el otro lado, precisamente Julio Chávez diciendo, sí, pero eso no se puede realizar por una cuestión de voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya tenemos las condiciones aquí de explotación, las haciendas, que definitivamente no van a ceder ni tierras, ni posibilidad de organización para el trabajo cooperativista. Entonces, lo que hace Julio Chávez es decir, pues construyamos. Vamos, luchemos, tomemos tierras, hagamos la primera revolución agraria, ¿sí? En México, tratando de liberar de los latifundios para poder generar, para poder producir estas unidades agrícolas. Fíjense qué interesante. Una idea voluntarista por allá, que normalmente siempre la despreciamos, gracias a Engels, ¿no? Siempre decimos, esos utópicos socialistas. En realidad constituyeron una fuente de la acción social y política, e incluso guerrillera, que se ha empezado a desarrollar en el México antes de la Revolución. ¿Sí? ¿Por qué es importante, o por qué creemos nosotros que Plotino Roda Canati, que fue maestro de Julio Chávez López, uno de los principales protagonistas de las luchas agrarias, pudiera haber estado vinculado, no de manera directa por supuesto, pero sí como una prefiguración hacia el zapatismo, que fue uno de los movimientos más importantes de Amecameca y Morelos? Bueno, en términos generales hay una condición geográfica. El zapatismo, ya cuando se desarrolla posteriormente, de hecho llega a toda esta región. O sea, es cierto, se concentra en Morelos, pero prácticamente toda esta región tuvo levantamientos zapatistas y tuvo simpatías zapatistas. Entonces, es muy posible que la lucha de Julio Chávez López haya sentado las bases para que el zapatismo se pudiera desarrollar años más adelante. Pero no solamente el zapatismo, sino la visión agrarista. La visión agrarista que supone que se pueden generar modos de organización social y productiva a partir precisamente del respeto del derecho de los pueblos y a partir de la posibilidad de la organización de los mismos. La segunda línea, que es básicamente la de Santiago Villanueva, es que Plotino Roda Canati creía que estos falansterios deberían de también tener una condición obrera. Y entonces, por supuesto que también enseñaba que la revolución venía del proletariado. Y Santiago Villanueva, perdón, ya se los comenté, organiza la primera huelga triunfante en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en Tlalpan. Es muy posible que a partir del movimiento de Santiago Villanueva hubiera un vínculo, que todavía estamos investigando, por supuesto, con el movimiento de los Flores Magón en México. Entonces, fíjense cómo se prefigura Roda Canati con el zapatismo,
con las luchas agrarias y con las luchas obreras. Y cómo de algún modo, y esa es un poquito la propuesta de este trabajo que hemos estado investigando, cómo es que ahí también en ellos hay una visión estética, que bien pudo haber prefigurado la obra de Diego Rivera. Les voy a leer un pedacito del manifiesto, del manifiesto que escribió Julio Chávez en 1800, a ver, aquí lo tengo, 1800, ¿qué queremos nosotros? Es 7. Híjole, a ver, permítanme un segundo. Roda Canati. Bueno, creo que no lo traigo aquí preparado, pero exactamente, la idea de Julio Chávez es denunciar las condiciones de opresión del pueblo campesino de esta región y por supuesto también denunciar a la derecha que está haciendo de las suyas, ¿no? Pero esto es muy semejante a lo que en el año de 1923 Alfaro Siqueiros, Diego Rivera van a firmar como un manifiesto. Escuchen, ese sí lo traigo. ¿Qué queremos nosotros? Se pregunta. No es cierto. Este es el de Julio Chávez. Perdón, sí lo traía. Julio Chávez dice, ¿qué queremos nosotros? Queremos el socialismo, que es la forma más perfecta de convivencia social, que es la filosofía de la verdad y la justicia, que se encierra en esa triada inconmovible, libertad, igualdad y fraternidad. Queremos destruir radicalmente el vicioso estado actual de explotación que condena a unos a ser pobres y a otros a disfrutar de las riquezas y el bienestar, que hace a unos miserables a pesar de trabajar con todas sus energías y a otros les proporciona la felicidad en plena holganza. Al final dice, queremos abolir todo lo que sea señal de tiranía entre los mismos hombres viviendo en sociedades de fraternidad y mutualismo y estableciendo la República Universal de Armonía. Escuchen a Julio Chávez. Ni parece campesino, ¿verdad? No. En realidad, pues, no lo era en el sentido de la construcción ideológica que va a obtener a partir de su relación con Plotinio Roda Canati, ¿sí? Ahora les voy a leer un pedacito de lo que dice el manifiesto escrito como 50 años después por Siqueiros y por Diego Rivera. Ellos escribieron, contra el capital, la autoridad y el clero. Esto es Flores Magón. Es que son bien interesantes los textos porque se hermanan en términos de lo que es esta visión socialista y esta visión. Aquí está. Ahora sí. Lo que escribió Diego Rivera. Bueno, Siqueiros. Repudiamos la pintura llamada de Caballete. Aquí tenemos varios compañeros de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Nada que ver con ustedes, por supuesto. Pero fíjense lo que decía Alfaro Siqueiros, decía, repudiamos la pintura llamada de Caballete y todo el arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático y exaltamos las manifestaciones del arte monumental, el muralismo, por ser de utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi pervertido en las ciudades. Proclamamos que siendo nuestro momento social de transición entre el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un nuevo orden, los creadores de belleza deben esforzarse
porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate. ¿Qué cosa hay en común entre el manifiesto, un manifiesto campesino, y este manifiesto estético? Lo que tienen en común es la visión de libertad, de liberación, la posibilidad de hacer la libertad a partir de la lucha campesina, la posibilidad de generar la libertad a partir de la lucha obrera, pero también de la lucha estética. ¿Sí? Y si vamos a pelear contra esta visión estética, entonces contra la visión burguesa del caballete, del pintor solitario, individualizado. Digo, qué triste, porque yo a veces también lo hago, ¿no? Me encierro en mi cuarto y me pongo ahí a pintar, ¿no? Ellos dirían, no, tenemos que buscar del arte una utilidad social. ¿Sí? ¿Qué más social? ¿Qué más útil socialmente, podríamos plantearlo así, que la revolución? ¿Qué más útil que la transformación de las condiciones materiales de existencia, pero también de la transformación de las condiciones estéticas de existencia? Creo que en ese sentido, pudiéramos nosotros encontrar que entre Plotino Rodacanati, con esta visión utópica del tiempo, de poder construir una sociedad perfecta, equilibrada, a la visión marxista que piensa en el comunismo científico, o a la visión de Rodacanati que pretende hacer real los falansterios de Fourier, que no se quede en teoría, vamos a hacerlo, lleva a constituir un principio de libertad política que va a ser la prefiguración del anarquismo mexicano y la prefiguración del zapatismo, y un sentido de transformación estética que va a ser la prefiguración del socialismo mexicano, en la cual va a estar incluido Diego Rivera. Diego Rivera se va a afiliar al Partido Comunista allá por 1920 y tantos. Después va a ser expulsado, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, si se dan cuenta, hay condiciones en medio de las cuales las ideas se pueden materializar. Los sueños del tiempo se pueden materializar. Las condiciones estéticas que se desprenden de ellos se pueden materializar. Yo quiero recordar que el año pasado, aquí precisamente, y te tocó también a ti, Carlos, la presencia de nuestro amigo muralista, ahí se me fue. ¿Pavón? Pavón, exactamente, Chávez Pavón, que él decía algo muy interesante y que a lo mejor se vincula con este mismo principio. Él decía, para mí, el arte que funciona es el arte que se hace en colectivo, porque es un arte que convoca a las aspiraciones, a los sueños, a las frustraciones de la propia comunidad. Y si eso lo haces en un mural, ese mural siempre convocará una utilidad pública. Entonces, me parece que esto es algo fundamental, tanto en la construcción de estos momentos históricos que estamos comentando, como en la posibilidad que tenemos ahora nosotros de plantearnos estas tres condiciones: la condición política, por supuesto, la condición del tiempo, qué queremos al futuro, pero también qué arte va a acompañar ese futuro. Y hace rato, el doctor Híjar nos dejó una tarea a cada uno de nosotros. Cuando Mariana le preguntó cuál era su visión, él le contestó, les toca a ustedes.
Les toca a ustedes. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo precisamente, este coloquio internacional es un intento de hacer las provocaciones, pero les va a tocar a ustedes reflexionar sobre qué futuro quieren, sobre cómo lo deben de construir y sobre qué acompañamiento estético es necesario para ese futuro. Si uno revisa la obra de Diego Rivera, aquí en la Capilla Riveriana, yo los invito a los compañeros que vienen de la UAM a que si hoy no, mañana o pasado, vayan a la Capilla Riveriana. Está abierto. Hagan un recorrido, vale la pena, porque ahí precisamente, en esa capilla, se ve la aportación que va a dar Diego Rivera a esta visión utópica de que es posible construir a partir de la organización del pueblo campesino y obrero, a partir de la construcción de una ciencia liberada de sus atavismos capitalistas y construir una sociedad de progreso, de libertad. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, y ese es nuestro error de generación, es que no les hemos enseñado a ustedes que es necesario seguir imaginando el futuro. Y es más importante aún enseñarles que para eso hay que hacer algo, hay que generar una praxis liberadora. Y tercero, que esa praxis liberadora tiene que venir acompañada por una visión estética, una visión del arte. Perdón, no podemos hacer futuro oyendo a Bad Bunny, se los juro que no, ni siquiera lo entiendo. En fin, pues quiero concluir ya esta exposición que hemos estado trabajando el doctor Jorge Ocampo, Ledesma y yo, con el objetivo de dar un poco de claridad en esta relación de lo que es la utopía como proyecto de futuro y lo que es la estética como una expresión de esa condición política de tiempo. Entonces, bueno, pues les agradezco a todos ustedes su atención y estoy a sus órdenes.